Cuarta parte del video, ¿cómo están tus telómeros? ¿Por qué me interesan a mí tanto los telómeros? Y he decidido atraer la atención sobre ellos. Mi memoria cuántica quiere que sepan que en el caso de las personas con memoria cuántica muy gastada, los telómeros no existen más. Esto no es una señal de que vas a llegar al Alzheimer y que ya vas a morir con memoria cuántica, pero es una señal de que eres muy gastado energéticamente y que debes hacer algo urgentemente, y esto se debe hacer con un cambio radical en la alimentación. Debes excluir la proteína animal y alimentarte como el herbívoro frutívoro que eres, con semillas, frutas y verduras, porque solo de ahí puedes sacar los ingredientes necesarios compatibles con tu ADN y lograr que tengas los telómeros y mantenerlos largos. Si no lo haces, te espera el Alzheimer, que como les he dicho significa muerte espiritual. Cuando pierdes la memoria, lo pierdes todo. Pueden entender cuánto daño se está haciendo al ser humano, forzándolo a comer proteína animal que nos impide fabricar nuestra energía, alargar los telómeros, y te mueres como persona y memoria cuántica por esto. Y los de vosotros que me escuchan y son muy gastados energéticamente, que viven por destruir a los con más energía, con más luz, algo más que tampoco ellos no tienen. ¿Qué culpa tienen si vosotros comen toda proteína animal? Viven autodestruyéndose y destruir también a los demás. ¿Qué culpa tienen? Nos vemos en la quinta parte de esta serie de videos. Hasta pronto.